por Israel, y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bedcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar a los territorios de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, y los israelitas y las israelitas desde Ecrón hasta Gad a Israel, y libró el territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Vamos a orar, Padre, agradecidos de los versículos que hemos acá tomado como lectura. Quiero mencionar la situación en la que Israel había caído. Lo voy a simplificar en la idea de que los filisteos habían tomado ocasión, habían llevado un control sobre los israelitas, a tal grado que los israelitas, de acuerdo a lo que leemos acá, habían llegado a una situación de derrota prácticamente. Y es importante mencionar que habían llegado a una situación de derrota sin haber peleado, sin haberse enfrentado contra los ejércitos de los filisteos. Esta derrota la habían ya asentado los israelitas o los filisteos sobre los israelitas a puro temor, a pura apariencia, a puras palabras o a puras amenazas. Eso prácticamente es o era la condición en la que estaba Israel. Es importante destacar cómo siempre que en las batallas Israel se vio en condiciones como la que estoy mencionando, en muchas otras ocasiones siempre fue Dios el que los sacó adelante cuando estuvieron tanto en otras como también en esta batalla. Esto fue posible cuando el siervo de Dios, en este caso Samuel, es el personaje a quien los israelitas, diríamos, acuden para que a través de Samuel pueda hacer ese contacto con Dios, y de esta manera, por supuesto, a través de la oración, y de esa forma pudiese haber una respuesta para este pueblo que estaba sin haber enfrentado a los enemigos ya derrotados.
Pero vemos que en el versículo número 8 que Samuel hace la oración, pide a Dios, y lo resumo de esta manera. Esa oración la que permite que las cosas cambien. Y cambian a tal grado que cuando Samuel ha convocado a Israel para acercarse a Dios y explicarle y decirle a Dios su incapacidad, su derrota, sin antes haber peleado, es eso lo que cambia el panorama. Luego que ellos están reunidos, leíamos ahí que los filisteos quieren tomar ocasión de una manera ya muy en serio, ya no tanto de palabras, sino tomar sería como rehenes, como presos a cada uno de los israelitas. Pero es acá donde viene lo que es la respuesta. Hay una respuesta que dice que Dios tronó en los cielos, y esto fue suficiente para que la cosa cambiara. Y vemos que luego dice que los filisteos, en el verso número 10 al final, dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y ellos se atemorizaron y fueron vencidos delante de Israel. Aquí vemos que es una cosa tan rápida la respuesta de Dios, y tan rápida la victoria de Israel, porque es un hecho que dice, y fueron vencidos luego de que el Señor se manifestó a través de esa forma, al haber tronado en el cielo. Ahora vemos cómo los israelitas toman ahora nuevas fuerzas, se les acaba el miedo y siguen a los enemigos, a los filisteos, y los golpean y prácticamente los subyugan. Esto es algo que no es otra cosa sino una victoria que obviamente provenía no de la fuerza de Israel, sino de la intervención de Dios a favor de ellos. Y eso es lo que nos dicen estos versículos. Y Samuel dice que al ver logrado esta victoria, que humanamente era imposible obtenerla, Samuel toma luego, dice Samuel, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta acá o hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Qué bueno que luego de estar derrotados, viene el clamor a Dios, viene la respuesta de Dios para Israel. Y acá vemos como hace Samuel, que pone una señal, como decir, esto es la obra de Dios, hasta acá nos ha ayudado el Señor. Y como para recuerdo de esa victoria, que obviamente provenía de Dios, es la razón por la cual Samuel pone esta señal. Ahora, ¿qué podemos sacar o qué podemos aplicar nosotros de
esto que estamos tomando del primer libro de Samuel, por supuesto, siempre hay mucho que aplicar en nuestra vida. Todos nosotros, por supuesto, hemos estado... Samuel pone esta señal. Al inicio de este año, ahora no teníamos ni por ¿Qué podemos sacar o qué podemos aplicar nosotros se iba a dar. de esto que estamos tomando del primer libro de Samuel? Mucha luz. Por supuesto, siempre hay mucho que aplicar en nuestra vida. Nuestros pensamientos son tan pequeños que muy poco podemos ahondar. Pero el hecho es de que vino sobre nosotros, diríamos, lo voy a figurar de esta manera, el enemigo. Vino sobre el mundo entero, lo que nosotros conocemos, ese enemigo que ha puesto de rodillas a reyes, a científicos, a hombres poderosos, pero que ha sido el hecho de realidades, porque siempre, si hablamos de los filisteos, Vino sobre el mundo entero lo que nosotros conocemos, ese enemigo que en verdad eran ha puesto de rodillas a reyes, a científicos, a hombres poderosos, que se enfilan pero que hacia la destrucción. ha sido Es un hecho que el hecho de realidades, porque siempre, si hablamos de los filisteos, los vino sobre el mundo entero lo que nosotros conocemos, ese es el diablo que ha enfocado, ha enfilado. Leíamos ahí sus, que dardos sobre la iglesia se enfila, pero que eso no lo podemos obviar ni omitir por el hecho de que somos nosotros los que estamos siempre en la agenda del enemigo, como el pueblo que tiene la luz, como el pueblo que tiene la palabra, como el pueblo que tiene la verdad, como el pueblo que tiene la guianza de Dios. Y no vamos a negar, hermanos, que hemos estado de veras muy afligidos, muy angustiados, pero se repite la historia. Es un hecho que cuando hemos acudido y como el pueblo que tiene la luz, como el pueblo que tiene la palabra, como el pueblo que tiene la verdad, nosotros, como el pueblo que tiene la guianza de Dios en esta batalla, y no vamos a negar, hermanos, que hemos estado armas, de veras casi que muy afligidos, muy angustiados, mundo general, pero el enemigo se repite la historia. Lo importante es que como iglesia no estábamos solos, que como iglesia tenemos la dicha de tener el recurso más grande, que como iglesia nosotros no estamos descubiertos, que como iglesia nosotros no somos personas sin entidad, que como iglesia no somos hijos desamparados, que como iglesia somos un pueblo especial, que como iglesia somos la niña de los ojos de Dios, que como iglesia somos el amor de Dios. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. Eso ha marcado para cada uno de aquellos que pertenecemos a ese pueblo privilegiado, ha marcado una experiencia significativa. Estamos muy conscientes que es a través de haber acudido a Dios, a través de la oración como lo hizo Samuel con Israel. Es eso lo que, hermanos, nos tiene hasta hoy con vida.
Es eso lo que nos tiene hasta hoy, como se dice, contando el cuento. Es eso. ¿Por qué? Porque acudimos a Dios, y lo importante y lo maravilloso que nosotros tenemos, que no tenemos un Dios sordo, que no tenemos un Dios de piedra, que no tenemos un Dios ajeno a las necesidades de su pueblo, que no tenemos un Dios lejano, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que está siempre pendiente de su pueblo y de las necesidades de su iglesia. Eso es lo que hace la diferencia con lo otro, es decir, con aquellos que su esperanza está en otras fuentes y no en Dios. Es eso, ese acercamiento a Dios que tuvo Israel, o Samuel con Israel, lo que cambió el panorama. Lo que el enemigo tenía ya por hecho y dado la victoria sin gastar una flecha. Pero es esa oración que Samuel junto con Israel llevan a cabo, y esa oración llega al cielo. Mire qué importante, hermanos. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Mire qué importante es pertenecer a ese Dios verdadero. Mire qué importante es que nosotros entendamos esta verdad, porque fíjense que luego que han orado, que han pedido, que han hecho un sacrificio a Dios, luego tronó en el cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Luego tronó en el cielo. Eso nos indica que nuestro Dios siempre, hermanos, está atento a las necesidades de su pueblo. Cuando ese pueblo se acerca, se aboca a Él a través de la súplica, a través de la oración, porque yo soy de la idea que cada uno de nosotros, pues, es a eso lo que acudimos a buscar a Dios, que acudimos a suplicar a Dios, que acudimos, hermanos, a pedir el favor de Dios, porque nos vimos vencidos, nos vimos atemorizados, nos vimos, hermanos, incapacitados. Pero qué bueno que nosotros tenemos el recurso poderoso de la oración, la que llega al cielo. Y lo poderoso de esto es que nosotros no tenemos un Dios sordo, que nosotros tenemos un Dios que oye, nosotros tenemos un Dios que responde a las necesidades y a las súplicas de su pueblo. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que una vez más se repite en la historia con nosotros hoy contemporáneamente. Yo no pienso que usted no haya estado en una condición de aflicción. Claro, como hombres, como seres humanos, todos nos angustiamos. Yo no dudo que es más que a muchos que pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, fuimos alcanzados por esta situación. Algunos de ustedes tienen testimonio que estuvieron a punto de morirse, que estuvieron prácticamente infestados, pero la muestra que Dios responde es que esta mañana usted y yo estamos una vez más en este lugar para seguir adorando y bendiciendo el precioso nombre de Dios. Si nos detenemos a dar espacio a testimonios, vamos a tener muchos testimonios. Hay muchos de nosotros que hemos entrado casi al túnel, a ese túnel oscuro, y dada toda la propaganda y dado todo, hermanos, el énfasis que se le ha dado al filisteo, a los filisteos, al enemigo, que sobre todo
el objetivo principal es la iglesia, muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios. Muchos de nosotros hemos podido, hermanos, experimentar lo que es tener a un Dios verdadero, lo que es tener al Dios poderoso a favor de nosotros. Nosotros hemos podido experimentar tremendas experiencias. Es cierto que llegó el momento que no había que comer, pero no te has muerto de hambre. Llegó el momento que te enfermaste. Llegó el momento que no podíamos ni movilizarnos. Pero hermanos, pero aquí estamos una vez más de nuevo. Y no estamos tan flacos. Estamos siempre muy cuidados. Es porque estamos siempre en los cuidados de nuestro Dios. El que, hermanos, el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Nosotros venimos un día a Él y estamos en el mejor lugar y estamos en las mejores manos, en las manos del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo ha respondido Dios? No es que nosotros hemos sido muy cuidadosos para tomar las medidas y sucesivamente los protocolos de sanitarios para poder sobrevivir y para poder estar en pie. La Biblia dice, hermanos, que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Aleluya. Si Jehová no edifica, hermanos, en vano edifican los edificadores. Es Dios el que nos ha guardado. Es Dios el que nos ha dado la victoria sobre los filisteos, sobre los demonios, sobre las tempestades, sobre las epidemias, porque en Él somos más que vencedores. Den un amén los que son más que vencedores. Eso es lo lindo, que el Dios de Israel, como es el Dios nuestro, el Dios de la iglesia, es el Dios que responde en todo tiempo. Ese Dios nunca está ocupado para ayudar a su pueblo. Ese Dios nunca dice, mire, estoy cansado. Ese Dios nunca dice, bueno, tanto que molestan. Ese Dios nunca dice, hay o tengo otras prioridades. Toda vez, hermanos, como dice Jeremías, clama a mí y yo responderé. Él solo espera el clamor de su pueblo. Ese clamor que hemos hecho nosotros como iglesia es para la gloria de Dios. Hermanos, yo me atrevo a decir que hemos salido ilesos hasta hoy. Hemos salido ilesos. Hemos estado orando que Dios guarde a cada una de las ovejas de este ministerio. Y vive Jehová, que Dios es fiel y verdadero. Aleluya. Dios es fiel. Y hemos podido ver su mano. Yo he podido ver y le he dado gracias, muchas gracias a Dios al ver su fidelidad, al ver su amor, su cuidado para su pueblo, pidiéndole. Si preguntáramos cuántos de los que estamos acá estuvimos en esa parte ya más delgada, en esa parte más fina, en esa parte ya para irnos, para morirnos, muchos hermanos, muchos, pero la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos estuvimos propensos para que los filisteos nos comieran vivos? Pero qué bueno que los israelitas, hermanos, capitaneados por Samuel, ellos
no van al bulto allá de Esquipula, no van allá a la imagen, no van allá al hombre, acuden a Dios. Aleluya. Es que con Dios somos más que vencedores, es que en Él hay victoria. Que se oiga un poderoso amén. No, ese amén es así como que no se ha desayunado. Que se oiga un poderoso amén. Qué precioso es que luego truena en el cielo. Es que cuando su gente, cuando su pueblo, a veces uno piensa, hermano, dice, bueno, de esta no voy a salir. ¿Qué es lo que muchos pensamos? De esta no vamos a salir. Yo creo que ya no hay para dónde. Uno llega en momentos de apocarse en la fe. Uno dice, pero vuelve una vez más a renovarse esa confianza, esa esperanza en nosotros, porque eso es un hecho. Vuelve y ahí vemos el favor de Dios, el favor de Dios. Yo estoy seguro que usted tiene mucho que contar. Usted tiene testimonio suficiente para que Dios sea glorificado a través de lo que Él ha hecho en favor de su vida. Claro que sí, no nos dejó aguantar hambre, no nos dejó aguantar frío, no nos dejó, hermanos, que nos manoseara el diablo, que los filisteos tomaran ocasión de nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente clamamos a Él, y cuando clamamos a ese Dios verdadero, ese Dios verdadero tiene respuesta para su pueblo. Ese Dios tiene respuesta para su pueblo. Aquí vemos, tronó, y luego que Dios toma intervención a favor de su pueblo, ese pueblo que le suplica, ese pueblo que le clama. Nosotros vemos ahora lo contrario. Ahora los filisteos son los que dan la espalda. Ahora ya no son ellos los campeones. Ahora ya no son ellos los que, al igual que Goliat, retaba a Israel. Ahora es Goliat que está vencido. Ahora son los filisteos que dan la espalda. Y dice, y los atemorizó. Ahora ya son los otros atemorizados. Es que mire, hermano, meterse con el pueblo de Dios es un problema. Satanás ya lo sabe, pero aún sabiéndolo, siempre trata la manera como para decir, vamos a ver si sigue siendo fiel Dios con esta gente. Dios es fiel. Damos un amén los que creen que Dios es fiel. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él sigue siendo fiel para su pueblo. Sigue siendo fiel. Vamos a ver, dice el diablo, si el diablo sabe que estamos en las manos de Dios. Pero como siempre es alguien que abusa. Y dice, vamos a ver. Y aquí vemos, y los atemorizó. Y vamos a ver, y salieron los hijos de Israel, verso 11, con lo cual voy finalizando. Desde Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Los hirieron. Ahora son los israelitas los campeones. Ahora son los israelitas los que están acertando knockouts. Ahora son los israelitas los que tienen el ánimo en posiciones buenas. Ahora son los israelitas los que tienen fuerza. Ahora son los israelitas que tienen capacidad para agarrar la espada
la lanza y los dardos y seguir al enemigo. Ahora son los israelitas, pero no fue, hermanos, sin antes que viniera esa intervención de Dios. Sin antes, es que cuando truena Dios, hermanos, tiembla el diablo. Es que cuando tiembla, hermanos, cuando truena Dios, la tierra se mueve, la tierra se sacude, porque Él es todopoderoso. Lo que voy viendo en esto es esa intervención inmediata y esa derrota inmediata sobre los enemigos. Y para finalizar, fíjese bien que hoy en esta mañana nos hemos convocado para hacer el cierre de trimestre, o para orar también unos por otros acá localmente, para orar por los niños. Pero es importante como identificar que hasta este momento ha sido la intervención de Dios que nos ha guardado. Hasta este momento ha sido su favor, ha sido la batalla de Él a favor nuestro. Por eso decíamos a manera de tema, Dios pelea las batallas de su pueblo. Dios pelea las batallas de su pueblo. En este caso, Él es el que ha peleado nuestras batallas. Él es el que nos ha cubierto, el que nos ha provisto. Él es el que ha estado con nosotros cuando hemos estado tristes, desconsolados, como sin rumbo y sin esperanza. Él ha estado ahí con nosotros, como lo estuvo con Pablo, como lo estuvo con los profetas, como lo estuvo con Moisés. Él siempre es ese padre que siempre está, hermanos, al cuidado. Y hasta este día, como lo dice el profeta Samuel, hasta este día Jehová nos ha guardado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hasta este día estamos vivos, sanos y salvos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta acá nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos levantan su mano? Hasta acá nos ha ayudado el Señor. Nadie más. No son los políticos, no son los científicos, no son. Es más, muchos de nosotros, aun cuando caímos enfermos, infestados, ni al hospital fuimos. Fue Dios el que nos sanó ahí en la casa con agüitas de ruda, con agüitas de limón. Fue Dios el que intervino, fue Dios. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo otros pues no pueden? Es que, hermanos, el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Y por qué es que a esos no les afecta? Porque Dios está en medio nuestro. Y hasta este día, después de 6 meses, digamos, 6 meses, pues qué precioso es ver cómo Dios nos ha cuidado. ¿Sí o no? Levante la mano los que tuvieron problemas de esta infección y que estuvieron a punto de perder la batalla. Tenemos manos, allá está, ya manos, y hay muchos, pero salimos adelante, estamos acá. Esto no quiere decir que se ha terminado la guerra. Esto no quiere decir que, bueno, doblemos las espadas, alcemos las armas
y no, ya no hay nada, ya el Señor obró. Lo importante que podemos aprender esta mañana, que el profeta dice: hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has peleado nuestra batalla, hasta aquí has estado con nosotros. Aleluya, damos un gloria a Dios. Hasta aquí has estado con nosotros. ¿Cuántos pueden decir esa verdad? Que hasta acá Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí. Eso quiere decir que la batalla sigue. Eso quiere decir, no sabemos cuándo. Los pronósticos de los científicos, de los que saben estos asuntos, son pronósticos siempre malos, siempre malos. Vienen los rebrotes, vienen los filisteos una vez más con nueva fuerza, pero no importa, hermanos, el que está en mi mano, dice su palabra, nadie lo podrá arrebatar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta acá nos ha ayudado. Y es un hecho que ese Dios a quien nosotros pertenecemos nos ha ayudado hasta acá como muestra de su fidelidad. Es un hecho que nos va a seguir ayudando hasta el final. Levante la mano los que creen eso. Él nos va a seguir ayudando hasta el final. Él nos va a seguir ayudando, porque los filisteos nunca dejarán de existir mientras, hermanos, esta tierra exista. Los enemigos, los demonios, las enfermedades, los virus, no los podremos opacar. Pero una verdad es que mientras estemos acá, nosotros tenemos como muestra, como se dice, como muestra ya anticipada, hasta aquí nos ha ayudado. Y eso demuestra anticipada que hasta acá nos ha ayudado, debe de ser para nosotros algo que nos haga entender que nos seguirá ayudando, que nos seguirá ayudando. ¿Cuánto lo creen? Que nos seguirá ayudando. Que la batalla, porque la batalla de nosotros, hermanos, oiga, está conmigo, la batalla de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, la batalla no es hasta cierta edad. La batalla contra las huestes del enemigo, contra los filisteos, el acecho de los enemigos contra nosotros, es bien hasta que nos llame Dios a su presencia, o hasta que suene la trompeta, hasta entonces. Así que no sabemos cuándo va a ser que nos llame el Señor a su presencia, o cuándo va a sonar la trompeta, cuando sea. Pero mientras todavía eso no sucede, Él está con su pueblo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que deje de andar con miedo, porque el miedo es que lo había matado a esto ya. Sin pelear ya los había vencido el enemigo. Así que sacudámonos el miedo. Doc le diga: mire, fíjese que usted le va a agarrar esto y se va a morir. No, yo me voy a morir cuando Dios quiera. Yo estoy en victoria. Yo no tengo un Dios de papel. Yo tengo un Dios verdadero. Yo tengo un Dios que cuando sus hijos claman, Él truena. Aleluya. Yo tengo un Dios que es el Dios que luego actúa. Es el Dios que luego cabalga entre las nubes para venir a bendecir a su pueblo. Es ese Dios que lo vemos allá nosotros en la figura del Señor Jesús, cuando dice: vayan ustedes hacia adelante mientras yo subo al monte. Y Él sube al monte, y dice que en el trayecto del lago o del mar vino una gran tempestad. La primera vigilia, la segunda vigilia, la cuarta, la tercera vigilia, y los discípulos estaban ya para naufragar, cuando ya no había esperanza. Pero qué lindo, ellos le pertenecían a un Dios verdadero,
qué lindo. Hermanos, como él estaba allá arriba, bien vio. ¿Cuántos saben que él está arriba? Él dijo, me voy pues allá para arriba, al lado de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Él está allá arriba y vio a sus discípulos en la angustia, en la tribulación, y no habían barcos. Entonces, bueno, no hay barcos, me voy en el 2, dijo el Señor. Me voy, pero no puede caminar. Caminó sobre las aguas. Y cuando ellos estaban en la cuarta vigilia, ya para morirse, hijitos, aquí estoy. ¿Y quién es? Un fantasma. No, yo no soy fantasma. Yo soy Jesús. Yo soy su Dios. Yo soy su maestro. Él siempre estará. Él siempre correrá. Él siempre auxiliará. ¿Cuántos se alegran de tener ese Dios? Hasta aquí nos ha ayudado. Y si fuera el momento, porque tampoco tenemos que estar hablando de mucho triunfalismo, bueno, que no nos vamos a morir. Si fuera el momento que nos tocará, o que nos toque, siempre es ganancia. Siempre es victoria. Sorbida es la muerte en victoria, dice Pablo a los Corintios. Entonces, esta mañana, Él nos ha ayudado hasta acá. ¿Se recuerda cuando empezó que no hallaba qué hacer? ¿Se recuerda? No podía sacar, pero ni un bigote por la ventana. Estaba atemorizado. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Que le llevaban las tortillas y por arropado y por un hoyo le echaban las tortillas porque estaba atemorizado. Porque decía, me voy a morir, porque este asunto está matando hasta a los ricos. Puede matar a los ricos, puede matar a los reyes, pero los que están en las manos de Dios, esos son más que vencedores en Cristo Jesús. No temáis, hombres de poca fe. Hasta aquí no podemos negar su manifestación, su ayuda. Hasta aquí, señores. Eso quiere decir, hasta aquí nos ha ayudado. Y también quiere decir, así como hasta aquí nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando. Levante la mano, ¿cuántos creen eso? Y nos va a seguir ayudando. Lo que tenemos que hacer siempre es estar anclado bajo esa cobertura. Lo que tenemos que hacer es siempre estar bajo las alas del Omnipotente. Ahí es el lugar. Ahí es el mejor lugar. Porque estando ahí, todo lo que suceda va a ser de acuerdo a lo que Él disponga. Estando ahí. Qué importante es pertenecer a este Dios que no es ese otro o esos otros dioses que no se mueven. Como era el caso de los que clamaban los israelitas allá con Elías. Eso es otra cosa, pero qué importante es tener a ese Dios, que luego que nos abocamos a Él, Él truena, Él responde, y responde para que ataquemos, para que nos levantemos, para que derrotemos, para que tomemos despojos, para que levantemos cabeza y que podamos ver. Esto, hermano, yo pienso que esto, con lo cual finalizo, yo creo que esta experiencia, como dice Pablo, a los que aman a Dios todo les sirve para bien. Yo pienso que esto nos ha robustecido en la fe. Ahora nosotros con mayor razón, debemos de levantarnos. Debemos
de levantar cabeza, con mayor razón, porque la muestra que Dios ha estado con nosotros ya la tenemos. Así que con mayor razón animemos a otros. Con mayor razón invitemos a los que no están dentro que se entren. Con mayor razón alabemos a Dios y vivamos para Dios. Con mayor razón sirvámosle con todo el corazón. Con mayor razón vivamos para Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a poner de pie todos y vamos a agradecer a nuestro Dios. Vamos a decirle tu fidelidad. Vamos a cantar ese canto. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Te damos gloria. Oh, gracias, Dios. Santo eres. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande. Digámoselo. Tu fidelidad incomparable. Sí, Señor. Como tú, bendito Dios. Oh, gloria. Tu fidelidad. Digámoselo de nuevo. Tu fidelidad es grande. Con todo el corazón. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cerremos nuestros ojos. Si hay alguien, el Señor dice: